El sol de otoño ya se hundía en el oeste, pintando el cielo de cálidos tonos ámbar, cuando Ruby regresó a casa tras reunirse con su viejo amigo Magan. Habían pasado una tarde agradable charlando y tomando café en su cafetería favorita, comentando las últimas noticias y planes para el futuro. Nada parecía presagiarles nada malo, y Ruby estaba de muy buen humor. Incluso se había comprado un jersey nuevo de color marsala que combinaba a la perfección con su pelo castaño. Al entrar en su calle, Ruby notó enseguida algo extraño cerca de su casa. Al principio pensó que los vecinos estaban haciendo reparaciones. Había cosas tiradas en el camino delante de la casa. Pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Eran sus cosas, los libros favoritos que había ido coleccionando a lo largo de los años, su ropa, sus álbumes de fotos. Todo estaba esparcido al azar. Una extraña mujer se paró en la puerta. Una mujer rubia, alta y delgada, de 35 años, vestida con un caro traje de negocios color crema. Llevaba en la mano una caja con objetos personales de Ruby y parecía disfrutar con lo que hacía. Ruby detuvo el coche y salió lentamente. 20 años de matrimonio le habían enseñado a mantener la calma en las situaciones más difíciles. Respiró hondo, sintiendo que le temblaban las manos, pero sin dejar que sus emociones la dominaran. «¿Qué haces con mis cosas?», preguntó Ruby con calma, acercándose. La rubia la miró con desdén. «Ah, así que tú debes de ser Ruby. Encantada de conocerte por fin. Soy Victoria», dijo con una leve sonrisa. «Estoy haciendo un poco de limpieza. Estas cosas ya no son necesarias aquí». Ruby sintió que se le helaban las tripas. Se dio cuenta de que su álbum de boda, su recuerdo más preciado, estaba entre las cosas desperdigadas. «No deberías haber hecho eso», dijo Ruby en voz baja pero con firmeza, mirando directamente a Victoria a los ojos. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Victoria se desvaneciera un poco. Pero antes de que pudiera responder, Kieran apareció en la puerta. Su Kieran, el hombre con el que habían vivido durante 20 años, el hombre que le preparaba café con canela todas las mañanas, el hombre que conocía todas sus costumbres, todos sus sueños. Pero ahora un extraño estaba ante ella. Parecía más joven con un jersey nuevo que Ruby no había visto nunca, y sus ojos la miraban fríos y distantes. Ruby asintió con la cabeza como si fuera una conocida casual. «Es bueno que hayas venido. Tenemos que hablar». «¿Hablar?». Ruby sintió un nudo en la garganta. «¿Después de que esa mujer tirara mis cosas a la calle?». Kieran puso la mano en el hombro de Victoria en un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «Victoria solo está ayudando con la mudanza». «¿Con la mudanza?». Ruby trató de comprender lo que estaba sucediendo. «¿De qué mudanza estás hablando? Esta es mi casa. Es nuestra casa. Era nuestra», corrigió Kieran suavemente. «Mira, quería hablar contigo con calma, explicártelo todo». «¿Con calma?». Ruby sintió que la ira empezaba a surgir en su interior. «¿Te parece normal que tiren mi vida por la borda mientras no estoy en casa?». Victoria suspiró desafiante. «Kieran, cariño, deberíamos llamar a la policía». Estaba claro que no estaba de humor para un diálogo constructivo. Ruby volvió la mirada hacia Victoria, y algo en sus ojos hizo que la rubia diera un paso atrás. «¿A la policía?», preguntó Ruby en voz baja. «Qué buena idea. Llamemos a la policía, que te vean desahuciar ilegalmente a la dueña». «¿A la dueña?», se rió Victoria. «Kieran, no se lo habrás dicho». Ruby miró a su marido. «¿Contarme qué?». Kieran se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella sabía que era señal de nerviosismo. Iba a explicárselo. La casa ya no está a nombre de los dos. Ruby sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Recordó el extraño documento que él le había pedido que firmara hacía un mes, hablando de unos asuntos fiscales. «¿Qué hiciste?». Su voz era apenas audible. «Era necesario para los negocios.
empezó a explicarle Kieran. Ya sabes lo difícil que es con las inversiones hoy en día. Victoria me ayudó a resolver el papeleo. Oh, así que eso es lo que has estado haciendo. Ruby sintió que una sonrisa amarga le rozaba los labios. ¿Arreglar el papeleo? Victoria volvió a poner los ojos en blanco. Mire, señora, ¿podemos llamarla Ruby? Su marido tomó una decisión. Así es la vida. La gente se conoce, la gente se separa. Cuanto antes lo acepte, mejor para todos. Ruby miró lentamente sus pertenencias esparcidas por el camino. 20 años de su vida, tirados como basura. Vio su jersey favorito que se había puesto en su primer aniversario de boda, fotos de su viaje a Italia, el libro que Kieran le había regalado por su cumpleaños el año pasado con la inscripción «A mi único amor». «No deberías haber hecho esto», repitió Ruby, mirando directamente a los ojos de Victoria. «No deberías haberlo hecho». Esta vez había algo en su voz que hizo desaparecer por completo la sonrisa del rostro de Victoria. Incluso Kieran se tensó, reconociendo el tono de voz de su mujer. «¿Me estás amenazando?», intentó preguntar Victoria burlonamente, pero la voz le temblaba un poco. Ruby negó lentamente con la cabeza. «No, cariño, es una promesa». Se inclinó y cogió su álbum de boda, desempolvándolo suavemente. «¿Y sabes qué? Siempre cumplo mis promesas. Puedes pedírselo a Kieran, mientras siga aquí». Con eso, Ruby se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No miró atrás, pero podía sentir que Kieran y Victoria la observaban atentamente. Una vez al volante, sacó su teléfono y marcó. «Hola Maggie, ¿te acuerdas del abogado del que me hablaste?» «Sí, ese mismo. Necesito su tarjeta. Ah, y una cosa más. ¿Sigues trabajando en el banco?» «Estupendo. Necesito su ayuda». Ruby arrancó el coche y salió del patio, dejando atrás sus pertenencias desperdigadas, su amante confundido y un hombre que no sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. El sol casi había desaparecido en el horizonte, y su antigua vida se hundía con él. Pero Ruby sabía una cosa: mañana saldría un nuevo sol, y sería el comienzo de una historia. El sol de la mañana apenas se abría paso entre las densas nubes cuando Ruby aparcó el coche en la puerta de su, ahora antigua, casa. Pasó la noche en el hotel sin dormir. Repetía los acontecimientos de ayer en su cabeza como si fuera una película antigua. Cada fotograma, cada palabra, le provocaba un nuevo episodio de dolor, pero Ruby sabía que no era momento para lágrimas. Para su sorpresa, Kieran la esperaba en el porche. Llevaba su jersey favorito, el que ella le había regalado las navidades pasadas. Por alguna razón, la emocionaba más que cualquier otra cosa. «Buenos días», dijo como si fuera un día normal. «Me alegro de que hayas venido, tenemos que hablar». Ruby salió lentamente del coche. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo reescribiste nuestra casa? ¿O sobre cómo tu amigo tiró mis cosas?» Kieran dio un paso hacia ella. «Sé que lo de ayer no estuvo muy bien. Victoria se precipitó un poco con sus cosas, pero podemos arreglar esto civilizadamente». Ruby sintió que la ira le hervía en el pecho. «¿Civilizadamente? ¿Hablas en serio? Ya te he encontrado un apartamento», continuó Kieran, como si no se hubiera dado cuenta de su reacción. «Es pequeño, pero está en un buen barrio. Te pagaré el alquiler los 3 primeros meses hasta que te instales. ¿Tú qué?» Ruby no daba crédito a lo que oía. «¿Ya me has encontrado piso?» «Sí», sonrió. «Verás, me he ocupado de todo. Puedes mudarte hoy mismo. Te ayudaré con tus cosas». «¿Y qué pasa con nuestro matrimonio?», le interrumpió Ruby. «¿Y de los 20 años que llevamos juntos?» Kieran suspiró. «Ruby, la gente cambia, los sentimientos cambian. Conocí a Victoria y... ¿Y pensaste que podías apartarme de tu vida sin más?» Su voz temblaba de emoción reprimida. «No, claro que no». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Es que... Victoria es más joven, tiene una nueva perspectiva de la vida.
entiende mis ambiciones, apoya mis planes de negocio, ¿y yo no lo entendí? Ruby sonrió con amargura. ¿Yo, que trabajaba 12 horas diarias para que pudiéramos crear tu primera empresa? ¿Yo, que renuncié a mi propia carrera para ayudarte con tu negocio? Por un momento, los ojos de Kieran brillaron con algo parecido a la vergüenza, pero enseguida se serenó. Eso fue hace mucho tiempo. Son otros tiempos, otras oportunidades. Victoria sabe cómo hacer negocios en el mundo moderno. Estoy segura de que sabe muchas cosas. Ruby sintió que su voz se volvía gélida, especialmente sobre cómo reescribir la propiedad de otras personas. Kieran se puso tenso. Eran pasos necesarios para el desarrollo del negocio. De todos modos, no lo habrías entendido. ¿Entender qué? ¿Que mi marido es un fraude? No digas tonterías, alzó la voz. Todo se hizo legalmente. ¿Legalmente? Se rió Ruby, pero su risa no era alegre. Ese documento que me hiciste firmar, dijiste que era para optimizar los impuestos. Lo es, respondió rápidamente. Parcialmente. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Victoria apareció en el umbral. Llevaba una bata de seda de Ruby, la misma que Kieran le había traído de París para su 15º aniversario de boda. «Cariño, ¿volverás pronto?», ronroneó. El café se estaba enfriando. Ruby sintió que se le cortaba la respiración. Miró su albornoz, su cocina, su marido, y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. «¿Supongo que ya se ha mudado?», preguntó Ruby, intentando mantener la compostura. «Sí», respondió Kieran evitando su mirada. «Anoche, y ni siquiera ibas a decírmelo. Te dejé mensajes». «¿Mensajes?». Ruby sacudió la cabeza. «20 años de matrimonio, ¿y lo único que merezco es un mensaje?». Victoria bajó del porche. «Mira, Ruby, entiendo que estés sufriendo, pero a veces hay que dejarse llevar. Kieran ya no es feliz contigo. ¿No quieres que sea feliz?». Ruby se volvió lentamente hacia ella. «Veo que te has acomodado. Mi bata te sienta muy bien». Victoria se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Oh, lo siento. La encontré en el armario y pensé». Ruby dio un paso hacia ella. «Como la casa de otra. ¿Y el marido de otra?». «Ruby, ya basta», intervino Kieran. «No montemos una escena». «¿Escenas?». Ruby se volvió hacia él. «Me engañaste, me mentiste, robaste nuestra casa juntos y soy yo la que monta una escena». «Yo no robé nada», replicó bruscamente. «Todo se hizo legalmente. Y si no quieres aceptar mi ayuda con el apartamento, es tu elección, pero ya no puedes vivir aquí». Ruby sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Se la secó rápidamente. «¿Sabes qué, Kieran? Tienes razón. Realmente no puedo vivir aquí. No puedo vivir aquí donde cada cosa me recuerda tu traición». Sacó las llaves del bolso. «Toma, ya no las necesitarás». «¿Qué quieres decir?», preguntó Kieran receloso. «Ya verás». Ruby se volvió hacia el coche. «Y sí, acepto tu oferta por el piso. 3 meses de alquiler es muy generoso por tu parte. Es tiempo suficiente para mí. ¿Para qué?». Kieran sonaba preocupado. Ruby subió al coche y bajó la ventanilla. «Para demostrar quién es realmente el dueño de esta casa. ¿Y sabes qué? Ni siquiera estoy enfadada contigo, Kieran. Estoy agradecida». «¿Agradecida?», preguntó él confuso. «Sí», arrancó el motor. «Me mostraste tu verdadera cara, y ahora sé qué hacer». Con eso, Ruby salió del patio. Por el retrovisor, vio a Kieran abrazando a Victoria, pero algo en su postura delataba tensión. La conocía lo suficiente como para saber que cuando Ruby prometía algo, siempre lo cumplía. De camino a casa de su hermana, Ruby se detuvo en un banco. Se quedó mirando el edificio largo rato, recordando su conversación de ayer con Maggie. «Cada banco tiene sus secretos», había dicho su amiga. «Y yo conozco todos los secretos del departamento donde trabaja tu marido». Ruby sacó su teléfono y marcó el número del abogado cuya tarjeta de visita le había dado Megan. «Buenas tardes.
Me llamo Ruby Parker. Necesito que me ayude con un caso de fraude inmobiliario y falsificación. Sí, puedo ir enseguida. Colgó el teléfono y se miró en el espejo. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo fría determinación. Kieran siempre había dicho que era demasiado blanda, demasiado confiada. Bueno, había llegado el momento de demostrarle cómo podía ser realmente. Ruby arrancó el coche y se dirigió al despacho del abogado. Iba a ser un largo camino, pero sabía que solo era el principio. Y esta vez no se echaría atrás hasta conseguirlo. Porque a veces la mejor venganza es simplemente hacer justicia. Ruby fue recibida con calidez y comodidad en el apartamento de su hermana. Elizabeth, su hermana pequeña, siempre ha sabido crear un ambiente especial en su casa. Ahora, mientras Ruby colocaba los objetos rescatados en el suelo del salón, sintió que se le hundía el corazón. Su propia casa, que con tanto esmero había arreglado durante años, ahora pertenecía a otra persona. «No tienes que hacerlo sola», le dijo Elizabeth con dulzura, mientras ayudaba a su hermana a desembalar las cajas. «Déjame llamar a Robert, él vendrá a ayudarte». «No», respondió Ruby con firmeza. «No quiero que tu marido me vea así. Ya es bastante malo que me haya impuesto a ti». «No seas tonta», abrazó Elizabeth a su hermana. «Eres mi única hermana, y tus problemas son nuestros problemas». Ruby apenas podía contener las lágrimas. Estaba ordenando mecánicamente sus pertenencias, tratando de poner un poco de orden en el caos, cuando de repente su mano sintió algo en el bolsillo de su viejo abrigo. Era una nota arrugada. «¿Qué es?», preguntó Elizabeth al notar el cambio en el rostro de su hermana. Ruby desdobló lentamente el papel. Tenía escrito un número de teléfono y un breve texto. «Llámame si quieres saber la verdad sobre tu marido». «Ah». «¿Cuándo estaba esto en mi abrigo?», susurró Ruby, mirando fijamente la letra desconocida. «Tal vez sea una nota antigua», sugirió Elizabeth. «No», negó Ruby con la cabeza. «No me he puesto este abrigo desde el invierno pasado, y no había nada en él desde entonces». Miró la nota con atención. El papel era caro, con una ligera marca de agua, del tipo que se utiliza en los centros de negocios de alto nivel. La letra era femenina, pero segura, casi caligráfica. «¿Qué significa la A?», preguntó Elizabeth. «No lo sé». Ruby giró la nota pensativamente entre sus manos. «Pero sabes, me he acordado de algo. El invierno pasado, Kieran organizó una fiesta de empresa en el centro de negocios Aurora. Fue justo antes de que empezara a trabajar hasta tarde. Elizabeth se sentó a su lado. «¿Crees que está relacionado?». «No lo sé», repitió Ruby. «Pero luego se enfadó mucho cuando llevé ese abrigo a la fiesta de la empresa. Dijo que era demasiado anticuado para un evento así. Insistió en que me lo cambiara. ¿Y no habías encontrado esta nota antes?». «No». Ruby se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Pero ahora recuerdo otras cosas extrañas. Aquella noche, una de sus empleadas, creo que se llamaba Ana o Alice, no dejaba de intentar hablar conmigo, pero Kieran seguía distrayéndome, presentándome a otros invitados». Elizabeth escuchaba atentamente a su hermana. «¿Recuerdas cómo era?». Vagamente, Ruby forzó la memoria. «Pelo corto y oscuro. Creo que llevaba un broche especial, un broche de mariposa». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elizabeth. «¿Vas a llamar a este número?». Ruby miró la nota. «No, ahora mismo no. Antes quiero comprobar una cosa». Sacó el teléfono y marcó el número. «Hola, Peter, soy Ruby Parker. ¿Recuerdas cuando me diste la tarjeta de visita de un detective privado que conoces?». «Sí, el mismo. ¿Puedes darme su número?». Elizabeth miró sorprendida a su hermana. «¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Tengo elección?». Ruby sonrió con amargura. «Kieran me lo quitó todo. Mi casa, mi dinero, 20 años de mi vida. Tengo derecho a saber la verdad». Una hora más tarde, Ruby estaba sentada en un pequeño café frente a un hombre que se presentó como el señor Black.
Su aspecto era exactamente como ella se había imaginado a un detective privado, un hombre discreto de mediana edad vestido con un traje gris. Así que, señora Parker, dijo él hablando en voz baja y en tono de negocios, cuéntemelo todo desde el principio. Cuéntemelo todo desde el principio. Ruby sacó una nota. Primero quiero que compruebe esto. ¿De dónde ha salido? ¿Quién la ha escrito y qué significa esta A? El señor Black estudió la nota detenidamente. Interesante, muy interesante. ¿Ve esta marca de agua? No es papel caro, es papel especial que solo se utiliza en algunos centros de negocios de la ciudad. ¿En Aurora?, preguntó Ruby. Puede ser. Sacó una lupa y miró más de cerca. Pero no solo allí. Hay otros 4 lugares que utilizan este papel. ¿Y sabe qué es lo interesante? Uno de ellos es el despacho de su marido. Ruby sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Puedes averiguar quién trabaja en estos centros de negocios? ¿Quién podría haber escrito esta nota? Por supuesto, el señor Black sacó un cuaderno. Pero llevará tiempo. Y dinero. ¿Cuánto dinero? Mencionó una suma que dejó sin aliento a Ruby, pero ella se limitó a asentir. De acuerdo, la pagaré. ¿Hay algo más? El detective la miró detenidamente. ¿Estás segura de que quieres saber la verdad? A veces puede ser desagradable. Ruby recordó la cara de Kieran mientras abrazaba a Victoria, su bata sobre los hombros de otra persona, sus cosas en la calle. Créame, señor Black, no va a empeorar. De acuerdo. Deslizó la nota en un sobre. Entonces empecemos. Cuénteme todo sobre aquella fiesta de empresa, cada detalle que recuerdes. Y Ruby empezó a contar. Sobre cómo Kieran insistió en que se cambiara el abrigo, sobre la mujer con el broche de mariposa, de cómo después de aquella noche todo empezó a cambiar, lenta, casi imperceptiblemente, pero inexorablemente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, terminando su relato. Ahora que recuerdo aquella noche, me doy cuenta de que Victoria también estaba allí. La vi hablando con Kieran en el bar. Pero en aquel momento no le di mucha importancia. El señor Black anotó algo en su cuaderno. ¿Y esta mujer es la del broche? ¿Recuerda en qué departamento trabajaba? Creo que en contabilidad, intentó recordar Ruby. Sí, eso es. Kieran la presentó como jefa de contabilidad de algún proyecto nuevo. La detective se sobresaltó de repente. ¿Jefe de contabilidad? ¿Recuerda por casualidad el nombre del proyecto? Algo relacionado con el sector inmobiliario. Ruby lo pensó. Aurora Invest, creo. El señor Black garabateó rápidamente algo en su cuaderno. SRA, Parker, creo que tenemos algo para continuar. Deme una semana y podré contarle más. ¿Una semana? Ruby negó con la cabeza. No tengo una semana. Kieran ya ha entregado la casa y no se sabe qué hará después. Confía en mi experiencia, dijo la detective con suavidad. Si queremos encontrar pruebas reales, necesitamos tiempo. Y por lo que me ha contado, aquí puede haber algo más serio que una simple traición familiar. Ruby se echó hacia atrás en la silla. ¿Qué quieres decir? No quiero sacar conclusiones precipitadas todavía. Cerró el cuaderno. Pero te aconsejo que tengas cuidado. Y una cosa más, no llames al número de la nota, al menos por ahora, porque no sabemos quién la dejó ni por qué. La miró directamente a los ojos el señor Black. Y en estos casos, un paso en falso puede salir muy caro. Cuando Ruby regresó al apartamento de su hermana, ya había anochecido. Elizabeth la esperaba con la cena, pero Ruby apenas tocó la comida. Su mente estaba muy lejos, en aquella tarde de invierno en que todo empezaba a desmoronarse. ¿Sabes?, dijo de repente, mirando por la ventana. Me he acordado de otra cosa de aquella fiesta de empresa. ¿Qué es?, preguntó Elizabeth. Cuando volvíamos a casa, Kieran recibió una extraña llamada. Salió del coche para hablar. Hacía mucho frío y quise darle mi abrigo, pero me apartó casi groseramente y me dijo que me fuera sola a casa. ¿Y te fuiste? No.
Ruby negó con la cabeza. Le esperé en el coche. Volvió 15 minutos después, pálido y enfadado. Dijo que era un cliente importante y no dijo nada en todo el camino a casa. Elizabeth se acercó a su hermana y la abrazó por los hombros. Lo solucionaremos, te lo prometo. Ruby le apretó la mano. ¿Sabes lo que me da miedo? Empiezo a darme cuenta de que puede que no conociera a mi marido. Todos estos años, ¿era real? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver? Sacó la nota y volvió a mirar la misteriosa letra A. Pero ahora estoy segura de una cosa. Encontraré la verdad. No importa el precio que tenga que pagar. La mañana comenzó con una llamada del señor Black. Su voz sonaba tensa. SRA. Parker. Tenemos que vernos urgentemente. He encontrado algo. Ruby iba a reunirse con su abogado, pero algo en el tono del detective le hizo cambiar de planes. ¿Dónde y cuándo? En una hora, Riverside Park, junto a la fuente, y SRA. Parker, venga sola. El parque la recibió con una brisa fresca y el susurro de las hojas caídas. El señor Black ya la esperaba, golpeando nerviosamente con los dedos la carpeta que sostenía. Me alegro de que hayas venido, dijo mirando a su alrededor. Sentémonos allí, lejos de la gente. Se sentaron en un banco apartado. El detective sacó varias fotografías y documentos de una carpeta. Lo primero que debes saber, empezó en voz baja, es que su marido trabajó con una mujer llamada Anna Mitchell. Fue la jefa de contabilidad del proyecto Aurora Invest durante 6 meses. ¿Lo fue?, volvió a preguntar Ruby. Sí, el señor Black le entregó una fotografía. Renunció hace 3 meses, o mejor dicho, la despidieron, por decisión propia según los documentos. Ruby reconoció en la foto a la mujer de la fiesta de empresa, una morena bajita con un característico broche de mariposa. ¿Qué tiene eso de extraño? Lo extraño es, el detective sacó otro documento, que 2 semanas antes de que la despidieran, recibió una importante cantidad de dinero en su cuenta, de una empresa registrada en las Islas Caimán. Ruby sintió que se le secaba la garganta. ¿Cuánto? $500,000. Casi se le cae la carpeta. Pero, ¿de dónde? ¿Por qué? El señor Black bajó la voz. He rastreado el flujo de fondos. El dinero llegó a través de un complejo sistema de empresas en paraísos fiscales. ¿Y sabe lo que he descubierto? La fuente original era su cuenta conjunta con su marido. Ruby se sintió mareada. Eso es imposible. Me habría dado cuenta de una retirada así. No, si el dinero se retiró gradualmente, en pequeñas cantidades. El detective le mostró el gráfico. Mira, a lo largo del año se retiraron regularmente de la cuenta cantidades de $5 a $10,000. Oficialmente era para el desarrollo del negocio, pero en realidad se acumulaban en una cuenta en el extranjero. Terminó Ruby por él. Así es, pero eso no es todo. Sacó otro documento. Recuerda a Victoria. No es solo la amante de su marido, es una asesora financiera especializada en, digamos, optimización fiscal a través de zonas offshore. Ruby recordó la sonrisa petulante de Victoria. Así que por eso Kieran dijo que ella entendía su negocio. Es más, continuó la detective, trabajó con varias empresas que más tarde fueron investigadas por blanqueo de dinero, pero cada vez se salía con la suya. ¿Y la nota?, preguntó Ruby. ¿Ha averiguado quién la escribió? El señor Black sacó otro sobre. Envié una muestra de escritura para que la examinaran, y puedo decir con certeza que es la letra de Anna Mitchell. ¿La contable? Sí. ¿Y sabe qué más es interesante? Después de que la despidieran, desapareció. Su teléfono estaba desconectado, su apartamento vacío, y sus vecinos decían que no la habían visto en meses. Ruby sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que...? Creo que sabía algo importante, la interrumpió el detective. Algo que hizo que su marido le pagara $500,000 para que guardara silencio. Pero entonces, ¿por qué me dejó una nota?
Tal vez como una póliza de seguro, sugirió el señor Black. Si le ocurriera algo, podría iniciar una investigación. Ruby recordó aquella noche en la fiesta de empresa, cómo Ana había intentado hablar con ella y cómo Kieran no dejaba de interrumpirles. Ella intentaba advertirme, eso parece, asintió el detective. Y una cosa más, he comprobado los documentos de tu casa. Sacó la última hoja. Mira la fecha de transferencia de la propiedad, 2 días antes de que Ana recibiera el dinero. Estoy diciendo que todos estos eventos están conectados. La casa, el dinero, la liberación de Ana, la aparición de Victoria. Esto no es solo una historia de adulterio, S.R.A. Parker. Aquí hay algo mucho más serio. Ruby sintió que le temblaban las manos. ¿Qué voy a hacer? Todavía nada, dijo el detective con firmeza. Seguiré investigando, pero tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con Victoria, especialmente con Victoria. ¿Por qué? Porque la gente involucrada en el blanqueo de dinero suele tener amigos influyentes, y no les gusta que alguien se meta en sus asuntos. Ruby recordó la fría mirada de Victoria. ¿Crees que es peligrosa? Creo que no es quien dice ser, respondió el señor Black. Y también creo que su marido no sabe dónde se está metiendo. Volvió a guardar los documentos en la carpeta. Guarde copias de todo lo que le he enseñado, pero tenga cuidado con ellas. Y una cosa más. ¿Qué? Revisa tu teléfono en busca de programas espía y cambia todas las contraseñas. Ahora, cuando el detective se marchó, Ruby permaneció sentada en el banco durante largo rato, tratando de procesar lo que había oído. Su matrimonio había sido una mentira, pero ahora se daba cuenta de que era solo la punta del iceberg. Sacó su teléfono y marcó el número de su amiga Megan. Hola, ¿recuerdas cuando dijiste que estabas trabajando en el papeleo de Kieran en el banco? Necesito tu ayuda. Ruby, sabes que no puedo. Maggie, escucha, Ruby interrumpió. Esto no es solo un divorcio. Hay mucho dinero involucrado y posiblemente actividad criminal. No te estoy pidiendo que infrinjas la ley, solo echa un vistazo más de cerca a sus transacciones durante el último año. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo finalmente Megan. Pero ten cuidado, Ruby. Mucho cuidado. En el camino de vuelta al apartamento de su hermana, Ruby pudo sentir cómo se formaba un plan en su cabeza. Ya no era la mujer crédula que Kieran creía que era. Ahora tenía un propósito y no se detendría hasta llegar al fondo del asunto. En casa, encontró a Elizabeth preocupada. ¿Dónde has estado? Me estaba preocupando. Lo siento. Ruby abrazó a su hermana. Tenía una reunión importante. ¿Con el detective? Elizabeth la miró atentamente. ¿Qué le había dicho? Ruby se sentó en el sofá y le contó a su hermana todo lo que había averiguado. Con cada palabra, el rostro de Elizabeth se volvía más y más preocupado. Dios mío, susurró cuando Ruby hubo terminado. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho siempre, respondió Ruby. Encontrar a Ana Mitchell, pero el detective dijo que tuviera cuidado. Y lo tendré, pero también sé que Ana es la única persona que puede decirme la verdad. Se acercó a la ventana y miró el atardecer de la ciudad. ¿Sabes qué es gracioso? Kieran siempre decía que yo era demasiado simple, demasiado ingenua para su mundo de grandes negocios, que no entendía cómo funcionaban las cosas. ¿Y qué piensas tú ahora? Ruby se volvió hacia su hermana, con un brillo acerado en los ojos. Ahora creo que estaba muy equivocado, y pronto se va a dar cuenta. El despacho del abogado Robert White estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Las enormes puertas de madera, las pesadas cortinas y los muebles antiguos creaban una atmósfera de fiabilidad y profesionalidad. Ruby estaba sentada en un sillón de cuero, observando cómo el experimentado abogado estudiaba los documentos que había traído. S.R.A. Parker, dijo por fin quitándose las gafas. La situación es difícil, pero no desesperada. Ruby sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Quiere decir que hay alguna posibilidad de recuperar la casa?
Además, el abogado sacó varios documentos de la pila de papeles. Fíjese bien en estas firmas. Extendió 3 hojas delante de ella. Esta es tu verdadera firma en el contrato de matrimonio. Y estas son las firmas de los documentos que transfieren la propiedad de la casa. Ruby se acercó más. ¿Son diferentes? White sacó una lupa. ¿Ves estos rasgos distintivos? En el acuerdo prenupcial, usted tiene una inclinación muy específica de las letras y una forma particular de escribir la letra P. Ahora mira las otras firmas. Ruby echó un vistazo más de cerca. Son similares, pero esto es una clara falsificación, terminó el abogado por ella. Y no muy buena. Un buen grafólogo se daría cuenta en unos minutos. ¿Y eso qué significa? Significa, White se reclinó en su silla, que tenemos serios motivos para una demanda. Falsificar una firma en documentos inmobiliarios es un delito penal. Sacó otro documento. Pero hay algo más interesante. Fíjese en las fechas. Ruby cogió el papel. ¿Es esto un contrato para la compra de una casa? Respondió. Sí. Fíjate en la fecha. 15 de octubre. Ahora mira la fecha de la transferencia de propiedad. 13 de octubre. Ruby frunció el ceño. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haberse transferido la casa a sí mismo antes de...? Exacto, sonrió el abogado. Su marido cometió un error clásico de los defraudadores novatos. No coordinó las fechas de los documentos. Empezó a ordenar los papeles por orden cronológico. Mire, primero, registró la transferencia de propiedad utilizando una firma falsificada. Luego, 2 días después, apareció un contrato de compraventa con tu firma real, el mismo documento que te presentó como una optimización fiscal. Pero no lo entiendo. Ruby se frotó las sienes. ¿Por qué un plan tan complicado? Para cubrir sus huellas, explicó White. Si todos los documentos fueran falsos, el riesgo de exposición sería demasiado alto. De este modo, él podría decir que tú sabías de la venta de la casa y que estabas de acuerdo. Ruby recordó el día en que Kieran le llevó los documentos. Dijo que solo era un papeleo rutinario para Hacienda. Ni siquiera los leí detenidamente. Es un esquema clásico, asintió el abogado. Utilizan la confianza entre cónyuges, pero en este caso su marido se excedió. Sacó otra hoja. Y aquí hay algo más interesante. He comprobado el historial de transacciones. El dinero para la casa procedía supuestamente de Aurora Invest. Ruby se incorporó. Aurora Invest. La misma empresa en la que trabajaba Anna Mitchell. ¿Conoce esta empresa? El abogado la miró atentamente. Es una larga historia. Ruby vaciló un momento, pero luego le contó lo de la nota y lo que había averiguado con el detective privado. White escuchó atentamente tomando notas. Esto cambia el caso, dijo cuando ella terminó. Si hay tramas extraterritoriales y blanqueo de dinero de por medio, tenemos que andarnos con mucho cuidado. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, se inclinó hacia adelante, que tenemos que presentar no solo una demanda, sino varias. La primera es para invalidar el acuerdo de transferencia de propiedad debido a la falsificación de la firma. La segunda es sobre la división de los bienes gananciales. ¿Y la tercera? ¿La tercera? La tercera será sobre el fraude con el uso de documentos falsificados. Pero esperaremos a tener más pruebas. Ruby sintió que le temblaban las manos. Kieran no espera esto. Cree que me rendiré. Y esa es nuestra ventaja. El abogado empezó a guardar los documentos en una carpeta. Pero tenemos que actuar rápido. En cuanto se dé cuenta de que hemos descubierto su plan, intentará cubrir sus huellas. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, presentar una solicitud de medidas cautelares. Esto significa que no será capaz de vender o volver a registrar la casa hasta que el tribunal vea el caso. Tiene una pizarra limpia. En segundo lugar, necesitamos todos los documentos que tiene. Extractos bancarios, contratos, correspondencia. Cualquier cosa que pueda probar su inocencia en estos fraudes. ¿Y Victoria?
Esto es más interesante, sonríe el abogado. He comprobado su licencia de asesora financiera. ¿Sabe lo que he encontrado? Que fue suspendida hace 6 meses por sospecha de fraude. Ruby le miró sorprendida. Pero entonces, ¿cómo trabaja? No lo hace oficialmente. Todas sus consultas pasan por empresas fantasma. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Una de esas empresas está registrada en la misma dirección que Aurora Invest. Sacó una tarjeta de visita. Tengo un amigo en la policía financiera. Creo que les interesará mucho conocer esta historia. Ruby cogió la tarjeta de visita con manos temblorosas. ¿Estás seguro de que es seguro? Es más seguro que dejar que sigan con su fraude, dijo el abogado con firmeza. Pero tenemos que actuar con rapidez y cuidado. Empezó a escribir una lista. Esto es lo que tienes que hacer hoy. Lo primero, reunir todos los documentos que he enumerado. Lo segundo es escribir explicaciones detalladas de cada firma que hayas puesto en el último año. Lo tercero es preparar una cronología de todos los acontecimientos relacionados con la casa y Aurora Invest. Ruby anotó cada punto. ¿Qué pasa después? A continuación, presentamos una demanda. El abogado empezó a guardar los papeles en su maletín. Pero no una simple demanda de divorcio como espera su marido. Atacaremos por 3 flancos a la vez: el patrimonial, el penal y el financiero. La miró a los ojos. ¿Estás preparada para esto? No va a ser una batalla fácil. Ruby recordó la sonrisa petulante de Victoria, el tono arrogante de Kieran, sus pertenencias esparcidas por la calle. Más que preparada. Entonces empecemos. El abogado le entregó una carpeta. Aquí tienes copias de todos los documentos que te he enseñado. Guárdalas en un lugar seguro. Y una cosa más. ¿Sí? No hables con tu marido sin testigos y escriba cada conversación. Vamos a necesitar cada detalle. Cuando Ruby salió de la oficina del abogado, ya estaba oscureciendo. Apretaba contra su pecho una carpeta con documentos, pruebas de infidelidad no solo conyugal, sino también financiera. En su teléfono había 3 llamadas perdidas de Kieran, pero no iba a devolverlas. En su lugar marcó el número de su hermana, Elizabeth. No vas a creer lo que descubrí. En el camino de vuelta al apartamento de su hermana, Ruby se sintió extrañamente eufórica. Por primera vez en días, sintió que tenía el control, y sabía que esto era solo el comienzo de su lucha por la justicia. La oficina del investigador privado del señor Black no se parecía en nada a lo que Ruby había imaginado. En lugar de una habitación oscura y llena de humo con persianas, como en las películas antiguas, era una habitación luminosa en un moderno centro de negocios. Había un flamante ordenador sobre el escritorio, y diplomas y certificados adornaban las paredes. «Siéntese, señora Parker». El señor Black señaló una silla. «Tengo noticias que la sorprenderán». Puso varias carpetas sobre la mesa, cada una marcada con pegatinas de distintos colores. Empecemos por lo principal. Abrió la primera carpeta. He encontrado a Anna Mitchell. Ruby se adelantó. ¿Dónde está? En Ginebra. El detective le mostró una fotografía. Trabaja como asesora en un banco privado, pero eso no es lo más interesante. Sacó unos extractos bancarios. Mira. Una semana antes de que abandonara el país, se retiraron $2 millones de la cuenta de Aurora Invest. ¿2 millones? Ruby sintió que se le cortaba la respiración. Pero usted dijo... Sí, al principio había $500,000, asintió el señor Black. Pero luego llegó otro 1,5 millones. ¿Y sabes qué es lo interesante? Ese dinero pasó por el mismo esquema de sociedad offshore que utilizó Victoria. Puso un diagrama sobre la mesa. Mire, primero, el dinero pasa por una sociedad en las Caimán, luego por una sociedad en Hong Kong, después por Singapur y, por último, por Suiza. Pero, ¿por qué un esquema tan complicado? Para confundir los rastros, explicó el detective, y para que las autoridades fiscales no pudieran rastrear el movimiento de fondos.
pero tengo amigos en distintos lugares. Sacó otro documento, y esto es lo que he conseguido averiguar. Su marido debe mucho dinero, mucho. ¿A quién? A varias personas, algunos hombres de negocios muy influyentes. Les sacó dinero para el desarrollo de nuevos proyectos, pero en lugar de invertirlo, lo sacó a través de empresas extraterritoriales. Ruby se sintió mareada. Pero, ¿por qué? El juego, dijo sencillamente el señor Black. Su marido tiene una grave adicción. El año pasado perdió casi $3 millones en casinos en línea. Le mostró los impresos de las transacciones. ¿Ve estos pagos? Todos van a cuentas vinculadas a sitios de juego ilegales. Ruby recordó lo a menudo que Kieran se quedaba hasta tarde frente al ordenador últimamente, lo nervioso que se ponía cuando ella entraba en su despacho. Y entonces aparece Victoria, continuó el detective. No es solo una asesora financiera, es una limpiadora profesional de dinero. Ayuda a gente como su marido a ocultar sus fraudes. Pero ¿cómo conoció a Kieran? Oh, esa es la parte interesante. El señor Black sacó una fotografía. ¿Reconoce a este hombre? La foto era de un hombre mayor con un traje caro estrechando la mano de Kieran en algún tipo de evento oficial. Es uno de los socios de Kieran, el señor Donovan. Así es, Richard Donovan. ¿Y sabes quién es? El padre de Victoria. Ruby sintió que todo empezaba a encajar. Entonces, así que fue una operación planeada, terminó el detective por ella. Donovan se enteró de las deudas de Kieran y envió a su hija para que tomara el control de la situación. ¿Pero por qué? Porque su marido sabe demasiado sobre sus negocios. Han estado involucrados en algunas transacciones cuestionables juntos. Si Kieran hubiera quebrado o hubiera empezado a hablar con la policía, podría haber perjudicado a Donovan. El señor Black abrió otra carpeta. Y aquí hay algo más interesante. ¿Sabe a dónde fue a parar el dinero de la venta de su casa de campo? ¿A dónde? A pagar parte de la deuda con Donovan. Ruby sintió que se enfadaba. ¿Quieres decir que usó nuestra casa de campo para pagar sus deudas? Así es. Pero hay más. El detective bajó la voz. Encontré pruebas de que Anna Mitchell llevaba libros de doble entrada. Uno era oficial, para Hacienda. La otra era real, donde se registraba todo el fraude. ¿Y qué? Esta segunda contabilidad aún existe. Ana guardaba copias de todos los documentos. Es su póliza de seguro. Ruby recordó la nota. ¿Es por eso que trató de ponerse en contacto conmigo? Puede ser, asintió el señor Black. Pero hay algo más. Mire esto. Le mostró otro documento. Era un extracto del registro de la propiedad. Durante el último mes, Kieran ha estado intentando conseguir un préstamo contra la casa donde vives. ¿Pero cómo? Hay un juicio en curso allí. Así es. ¿Y sabes qué es aún más interesante? El detective sacó la última hoja. Victoria compró billetes a Dubái la semana pasada, de ida. Ruby sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Creo que están preparando un aeródromo alternativo. Si las cosas van muy mal, desaparecerán y se llevarán todo el dinero que les quede. Pero esto es un fraude. Es más que un fraude, dijo seriamente el detective. Esto podría dar lugar a un caso criminal, y no solo uno. Recogió todos los documentos. Aquí tienes copias de todo lo que te he enseñado. Déselas a su abogado. Y una cosa más. ¿Qué? Encontré una forma de contactar a Anna Mitchell. Está dispuesta a hablar, pero solo contigo, y solo en Suiza. Ruby sintió que su corazón latía más rápido. ¿Cuándo? La próxima semana. Pero tienes que entender los riesgos. Si Donovan o su gente se enteran, no me asusta, dijo Ruby con firmeza. Quiero saber toda la verdad. El señor Black la miró atentamente. Muy bien. Entonces concertaré una reunión. Pero prepárese. Lo que descubra puede ser mucho peor de lo que espera. Ya era de noche cuando Ruby salió del despacho del detective. Subió a su coche y miró el expediente durante largo rato.
Dentro no solo había pruebas de adulterio, sino también de un crimen. Y lo más importante, había esperanza de que se hiciera justicia. Arrancó el motor y se dirigió a casa de su hermana. De camino, recibió una llamada de Maggie. «Ruby, no te vas a creer lo que he encontrado en los registros bancarios de Kieran». «Espera», la interrumpió Ruby. «Por teléfono no. Reunámonos en persona. ¿Y sabes qué? Trae todos los documentos que encuentres». Pisó el acelerador sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El juego se había vuelto mucho más serio que una simple lucha por la casa. Ahora era una lucha por la justicia, y ella no iba a echarse atrás. El plan surgió de la nada cuando Ruby estaba mirando viejas fotos en el apartamento de su hermana. En una de ellas se veía a sí misma y a Kieran en un acto benéfico, sonrientes, felices, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella y ella sosteniendo un cheque por una gran suma para un orfanato. «Caridad», susurró Ruby, y de repente cayó en la cuenta. Cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. «Señor White, tengo una idea». Al día siguiente, Ruby envió un mensaje a Kieran. «Tenemos que hablar sobre el divorcio, estoy lista para un acuerdo». La respuesta llegó casi al instante. «Me alegro de que por fin hayas entrado en razón. ¿Quedamos en la cafetería Blue Moon a las 2?» Ruby sonrió y mordió el anzuelo. El café Blue Moon era su lugar favorito. Fue aquí, 20 años atrás, donde Kieran le había pedido matrimonio, arrodillado y sosteniendo el anillo entre sus manos temblorosas. Ahora este lugar iba a ser el comienzo de su sofisticada venganza. Cuando entró, Kieran ya la esperaba en su mesa habitual. Parecía cansado, pero intentó aparentar confianza. «Me alegro de verte», dijo cuando ella se sentó. «Tienes buen aspecto». «Gracias», sonrió Ruby débilmente. «He estado pensando mucho últimamente. ¿Y a qué has llegado? Que no tiene sentido luchar», bajó la mirada. «Tienes razón. La gente cambia. Solo quiero acabar con esto pacíficamente». Kieran se relajó claramente. «Me alegro de que lo entiendas», Victoria dijo. «No hables de ella», lo interrumpió Ruby con suavidad. «Hablemos de negocios. Tengo una propuesta». Sacó una carpeta del bolso. «¿Te acuerdas de nuestra obra benéfica?» «Por supuesto». Kieran se puso tenso. «¿Qué pasa con él?» «Quiero donar mi parte de la casa a la fundación». Ruby desdobló los documentos. «Como donación benéfica». «¿Qué?» Kieran casi se atraganta con el café. «Pero, ¿por qué no?» Lo miró a los ojos. «Sigues queriendo vender la casa, ¿no? Al menos así podremos ayudar a los niños». «Ruby, sé razonable». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Es mucho dinero. ¿Qué te vas a quedar?», enarcó una ceja. «O dárselo a Victoria». «No, no es eso». «¿Qué es?» Ruby se inclinó hacia adelante. «Dime, Kieran, dime cómo pensabas utilizar el dinero». Se echó hacia atrás en la silla. «Bien, seamos sinceros. ¿Cuánto quieres?» «Nada». Ruby sonrió. «Realmente quiero dar mi parte a la fundación. De hecho, ya he presentado los papeles». «¿Tú qué?» Kieran se enderezó bruscamente. «Sin mi permiso. ¿Necesito tu permiso?» Sacó otro documento. «Según los estatutos de la fundación, cada uno de nosotros puede hacer aportaciones de forma independiente, pero no tan grandes. ¿Por qué no?» Ruby sorbió tranquilamente su café. «Es una causa noble. Por cierto, he invitado a la prensa a la ceremonia de la firma». Kieran se puso pálido. «¿La prensa?» «Sí», asintió. «Es una buena historia. La mujer de un empresario de éxito dona su parte de bienes inmuebles a un orfanato. A los medios les encantan las historias así. No puedes hacer eso», le tembló la voz. «¿Por qué?» Ruby lo miró inocentemente. «¿Tienes miedo de que empiecen a indagar más? ¿Que se interesen por las fuentes de nuestra riqueza?» Kieran se levantó bruscamente. «Tenemos que hablar en privado. ¿Por qué?» Ella mantuvo la calma. «Esto es muy acogedor». «Ruby, deja de jugar», se inclinó hacia ella. «No sabes en lo que te estás metiendo».
Oh, sé exactamente en lo que me estoy metiendo. Le miró directamente a los ojos. Mejor de lo que crees. En ese momento, Victoria entró en la cafetería. Cuando los vio juntos, se quedó inmóvil un instante y luego se dirigió con decisión hacia su mesa. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose. No mucho, le sonrió Ruby. Solo hablábamos de caridad. Por cierto, Victoria, a ti también te gusta ayudar a la gente, ¿verdad? He oído que eres muy generosa con el dinero de los demás. Victoria palideció. ¿Qué quieres decir? Oh, muchas cosas. Ruby empezó a recopilar documentos. Por ejemplo, sus consejos sobre las sociedades offshore. Un tema muy interesante, ¿verdad? Kieran. Victoria se volvió hacia él. ¿Se lo has dicho? No he dicho nada. Levantó las manos. Ruby, ¿qué pretendes? ¿Yo? Se puso de pie. Solo quiero hacer una buena obra. ¿Y tú? Con eso, se dirigió a la salida dejándolos confundidos y asustados. Una vez en el coche, Ruby sacó su teléfono y marcó un número. «Señor Black, han mordido el anzuelo. Comience la vigilancia». Durante los días siguientes, el detective grabó todos sus movimientos. Kieran y Victoria empezaron a entrar en pánico. Celebraron largas reuniones en la oficina, se reunieron con gente sospechosa y revisaron documentos frenéticamente. «Estaban destruyendo pruebas», dijo el señor Black una semana después. «Pero conseguimos grabarlo todo». Ruby estaba sentada en el apartamento de su hermana mirando las fotos y los vídeos que había tomado el detective. Mostraban a Kieran entregando archivos a alguien en el aparcamiento subterráneo, a Victoria reunida con la gente de Donovan y a ambos visitando juntos distintos bancos. «Mira», el señor Black le mostró una foto especialmente interesante. «Este es el mismo hombre que falsificó tu firma en los documentos. Lo conocieron ayer». «Genial», sonrió Ruby. «Ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos». Sacó su teléfono y envió un mensaje a Kieran. «Mañana a las 10 firmaremos los documentos para transferir la casa a la fundación. La prensa estará allí a las 11:30. Ven si tienes algo que decir». La respuesta llegó unas horas más tarde. «Reunámonos hoy, en privado. Tenemos que hablar de verdad». «Estaba asustado», dijo Elizabeth, leyendo el mensaje por encima del hombro de su hermana. «Por supuesto», asintió Ruby. «Sabe que si hay un escándalo público, todos sus tejemanejes saldrán a la luz». Escribió una respuesta. «De acuerdo. En 1 hora en el parque». «¿Seguro que es seguro?» Elizabeth estaba preocupada. «No te preocupes». Ruby le mostró el pequeño dispositivo. «El señor Black me dio un micrófono, y su gente estará por aquí». El parque estaba casi vacío cuando ella llegó. Kieran la esperaba junto a la fuente, paseándose nervioso de un lado a otro. «Me alegro de que hayas venido», le dijo al verla. «Tenemos que hablar seriamente». «Te escucho». Ruby se sentó en el banco. «Basta», se sentó a su lado. «No te das cuenta de lo peligroso que es este juego, ¿verdad? ¿Verdad?», le miró. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Yo...» Estaba confundido. Se pasó la mano por el pelo. «Había deudas, problemas, y decidiste resolverlos a costa de nuestros bienes comunes». «Ruby, escucha». Se inclinó más cerca. «Voy a arreglar esto. Te lo prometo. Solo dame tiempo». «¿Tiempo para hacer qué?» «Para trasladar el resto del dinero al extranjero». Kieran se apartó bruscamente. «¿Qué sabes tú de offshore?» «Más de lo que crees», se levantó Ruby. «¿Y sabes qué? Puedes elegir. ¿Cuál es? O me lo cuentas todo sinceramente, lo de las deudas, lo del fraude, lo de Victoria y Donovan. O mañana lo sabrá todo el mundo, la prensa, la policía, Hacienda». La agarró del brazo. «¿Por qué? ¿Por qué?» Ella le miró con calma. «Porque soy demasiado blanda, demasiado ingenua. Porque es peligroso». Su voz se volvió amenazadora. «Con Donovan no se juega, y no estoy bromeando». Ruby apartó la mano. «Tengo pruebas, Kieran. Todo tu fraude, todos tus documentos falsificados, todas tus transacciones ilegales.
¿Cómo lo conseguí? No importa, comenzó a alejarse. Tienes hasta mañana. Piénsatelo bien. Para. Se precipitó tras ella. Vale, te lo contaré todo, se detuvo Ruby. Te escucho. Y Kieran empezó a hablar. Sobre las deudas del casino, sobre las amenazas de los acreedores, sobre cómo Donovan se había ofrecido a ayudar a través de su hija, sobre la trama de blanqueo de dinero, los documentos falsos, los planes para huir al extranjero. Cuando terminó, había oscurecido. Ruby escuchaba en silencio, grabándolo todo en una grabadora que el señor Black había disfrazado de broche. ¿Y ahora qué?, preguntó Kieran cuando terminó su relato. Ahora tengo todo lo que necesito, se levantó Ruby. La elección es tuya, o confiesas todo públicamente mañana y me devuelves la casa, ¿o qué? O te entrego todas las pruebas donde deben estar, y créeme, a Donovan no le gustará. Ella lo dejó en el parque, confundida, rota, pero finalmente honesta, al menos por el momento. De camino a casa, Ruby se sintió extrañamente aliviada. Su plan había funcionado a la perfección. Ahora no solo tenía pruebas del fraude, sino también la confesión del propio Kieran. ¿Cómo ha ido?, le preguntó Elizabeth cuando regresó. Ruby sacó la grabadora. Mejor de lo que esperaba. Se separó. Se sentó en el sofá y respiró hondo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Casi le estoy agradecida. Ahora soy una mujer libre sin una mentira en mi vida. Aquella mañana, Ruby se despertó con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Se quedó mirando por la ventana del apartamento de su hermana durante largo rato, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. Elizabeth se había ido a trabajar temprano, dejándole el desayuno y una nota de ánimo. El teléfono sonó mientras se terminaba el café. Era Megan. «¿Ruby? Tienes que ver esto, ahora mismo». Algo en la voz de su amiga la hizo recelar. «¿Qué pasa? Ven al banco. Tengo una hora antes de que empiece el trabajo. Y tráete a un abogado». 40 minutos después, Ruby estaba sentada en la pequeña sala de reuniones del banco con el señor White. Megan estaba nerviosa mirando los papeles. «Mira», les tendió varios documentos. «Son los extractos de la cuenta de Aurora Invest. He notado algo extraño en las transacciones». Señaló varias entradas. «¿Ven estos pagos? Figuran como compra de antigüedades. Pero fíjate en las fechas». Ruby se acercó más. ¿Son las fechas de nuestros aniversarios de boda?» «Así es». Megan le mostró otro documento. «Y las cantidades son bastante significativas. La última transacción, de $20,000, fue justo antes de vuestro último aniversario». El señor White tomó notas rápidamente. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A la empresa de joyería Diamond Lux. Megan les entregó una tarjeta de visita. «Lo he comprobado. Es una tienda muy prestigiosa. Están especializados en joyas exclusivas». A Ruby le dio un vuelco el corazón. «Pero Kieran nunca me ha regalado joyas de ese valor. Eso es lo extraño», asintió Megan. «Compraba joyas caras con regularidad, pero no para ti». En ese momento, Ruby recordó algo. «Espera, esa pulsera». «¿Qué pulsera?», preguntó la abogada. «La semana pasada, cuando fui a casa a recoger mis cosas, vi a Victoria llevando una pulsera, la misma que supuestamente me había comprado Kieran por mi 15º cumpleaños, pero que se había perdido durante la entrega». Sacó su teléfono y me enseñó una foto del Instagram de Victoria. «Aquí, mira, lo lleva en la muñeca». El señor White miró la foto con atención. Esta podría ser una prueba importante. ¿Tiene el recibo de esta pulsera? Sí, debe de estar por aquí. Ruby empezó a buscar en su teléfono. «Ruby, aquí está». Kieran me había enviado una foto del recibo cuando me dijo que había perdido las joyas. La abogada comparó las fechas y las cantidades. Coincide con el extracto bancario. Esto ya es algo serio. «¿Pero por qué?», preguntó Ruby. «¿Por qué dijo que la pulsera se había perdido? Creo que lo sé», dijo Maggie lentamente. «Mira las otras transacciones. Todas esas joyas,
Las utilizaba para blanquear dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó el abogado. Es un esquema clásico, explicó Magan. Compras joyas caras aparentemente como regalo para tu mujer, pero en realidad se las das a otra persona que luego puede venderlas o utilizarlas como garantía. Ruby se sintió mareada. Quiero decir, todos estos años, todos esos regalos perdidos, no se perdieron, terminó el abogado. Se utilizaron para financiar planes ilegales. Megan recogió rápidamente los documentos. Tengo que irme, pero hay una cosa más. Sacó la última hoja. Anoche se recibió una solicitud para retirar todo el efectivo de las cuentas de Aurora Invest. Todo. ¿Para cuándo?, preguntó secamente el abogado. Para mañana. Ruby y el señor White se miraron. Se van a escapar. Así es, asintió Megan. Y si quieres hacer algo, tiene que ser hoy. Cuando salieron del banco, el abogado sacó inmediatamente su teléfono. Voy a presentar una demanda de urgencia para congelar todas las cuentas. Y usted, señora Parker, tiene que hacer otra cosa. ¿Y qué es eso? Vaya a la suite Diamante. Necesitaremos todos los documentos sobre esas compras. Y sonrió misteriosamente. Quizá debería hablar con Victoria sobre ese brazalete. Una hora más tarde, Ruby ya estaba delante de la joyería. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que era su oportunidad. Dentro la recibió una elegante dependienta. ¿En qué puedo ayudarle? Ruby sacó una foto de la pulsera. Necesito información sobre esta joya. La compré aquí el año pasado. Ah, sí. La asesora reconoció inmediatamente la joya. Es una pieza muy bonita. El señor Parker tiene un gusto excelente. Sí, sonrió Ruby con cautela. Dígame, ¿recuerda a quién se la regaló? El asesor dudó. Bueno, no solemos revelar esa información. Soy su mujer. Ruby mostró los documentos. Y realmente necesito saber la verdad. La mujer la miró con simpatía. Comprendo. El caso es que el señor Parker entregó personalmente el brazalete a una mujer joven, una rubia alta. ¿Victoria? Sí, creo que se llamaba así. Solía venir mucho con él. Ruby sintió que se le cortaba la respiración. ¿Muchas veces? Oh, sí. La consejera se avergonzó de repente. No, no, por favor, cuéntemelo todo. Y la asesora lo hizo. Sobre las visitas regulares de Kieran a Victoria, sobre sus compras caras, sobre cómo elegían joyas juntos. ¿Y sabe qué es lo más extraño?, añadió al final. A menudo devolvían las joyas en pocos días, recibían dinero en efectivo. Ruby sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba. ¿Puedo obtener copias de todas estas transacciones? Por supuesto, si tienen los documentos pertinentes. Afortunadamente, el señor White se había ocupado de eso. Media hora más tarde, Ruby salió de la tienda con un juego completo de documentos que probaban la trama de blanqueo de dinero. Inmediatamente llamó a su abogado. Lo tengo todo. Cada transacción, cada reembolso. Estupendo, respondió él. Y ahora lo más interesante. Acabo de recibir información de un detective. Victoria está en tu casa ahora mismo, sola. Ruby se quedó helada. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que mejor sabes hacer, oyó la sonrisa en su voz. Hablar con ella, pero esta vez, desde una posición de fuerza. Ruby respiró hondo y se dirigió a su antiguo hogar. Era el momento de un último enfrentamiento. Victoria abrió la puerta y su sonrisa confiada desapareció de inmediato al ver a Ruby. ¿Qué haces aquí? Ruby se miró tranquilamente la muñeca. Bonita pulsera. Me pregunto cómo habrá acabado en tu brazo la joya que supuestamente me compró mi marido por nuestro aniversario. Victoria agarró instintivamente la pulsera. No es... No intentes mentir, la interrumpió Ruby. Tengo todos los documentos, sobre todas tus visitas a la suite Diamante, todas las devoluciones, todos los planes de blanqueo de dinero. Dio un paso adelante. ¿Y sabes qué es lo interesante? El banco acaba de bloquear todas las cuentas de Aurora Invest.
Parece que se cancela tu viaje de mañana a Dubái. Victoria palideció. ¿Vas de farol? ¿De verdad? Ruby sacó su teléfono y le enseñó los documentos. ¿Quieres comprobarlo? En ese momento, un coche de policía apareció en el patio. ¿Qué pasa? Victoria retrocedió. ¿Esto? Sonrió Ruby. Es una pequeña sorpresa de mi parte. Creo que la policía estará muy interesada en tus planes financieros. Y por cierto, le tendió la mano. ¿Me devuelves mi pulsera? Kieran la esperaba en la entrada del juzgado. Tenía la cara pálida y ojeras. Dio un paso hacia ella, pero Ruby pasó a su lado con confianza, sujetando con fuerza el archivo de pruebas entre las manos. Ruby, espera, dijo él con la voz quebrada. Hablemos. Ella se detuvo y se volvió lentamente. ¿Sobre qué, Kieran? ¿Sobre cómo me amenazaste anoche? ¿O de cómo intentaste intimidar a mi hermana? Solo quería, para mantenerme callada. Sacudió la cabeza. Es demasiado tarde. Todos los documentos están ya en el juzgado. Su rostro se contorsionó de ira. No sabes con quién te estás metiendo. Donovan ya ha testificado contra ti, le interrumpió Ruby. Resulta que no le gusta que lo utilicen en planes sucios. Kieran dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Pero Victoria se ocupó de sí misma. Ruby sacó su teléfono y le mostró un mensaje. Aceptó cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. En ese momento, el señor White se les acercó. Señora Parker, la vista empieza en 5 minutos. Ruby asintió y se volvió hacia Kieran. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía te estoy agradecida. ¿Por qué? Él la miró con una mezcla de miedo y asombro. Por enseñarme lo fuerte que puedo llegar a ser. Con estas palabras, entró en la sala del tribunal. La vista duró varias horas. Uno a uno, los testigos subieron al estrado. Megan con los documentos bancarios, el asesor de la joyería, el señor Black con sus pruebas. Incluso Victoria, pálida y tensa, confirmó todo el fraude. Cuando el juez anunció su decisión, Ruby sintió que una pesada carga caía de sus hombros. La casa volvía a sus manos. Todas las transacciones ilegales se declaraban nulas y sin efecto, y Kieran tenía que responder de sus actos ante la ley. Pasó un mes. Ruby estaba de pie en medio de su casa reformada, respirando el olor a pintura fresca. Lo había cambiado todo: los colores de las paredes, los muebles, incluso el diseño del jardín. Ya no era la casa donde había sufrido la traición, sino el lugar de su nuevo comienzo. ¿Estás segura?, preguntó Elizabeth mirando el plan de negocio que tenía sobre la mesa. Absolutamente, sonrió Ruby. Sabes, siempre he soñado con tener mi propio negocio. Simplemente me olvidé de ello mientras apoyaba los sueños de Kieran. El plan era sencillo pero ambicioso: abrir un centro de asesoramiento para mujeres en situaciones vitales difíciles, asistencia jurídica, asesoramiento financiero, apoyo psicológico, todas las cosas que la propia Ruby tuvo que buscar poco a poco. Tiene un gran equipo, dice Elizabeth. El señor White como asesor jurídico, Megan para los asuntos financieros, y tú como psicóloga jefe, añadió Ruby abrazando a su hermana. El timbre interrumpió la conversación. Una joven estaba en el umbral, nerviosa y con el bolso en la mano. Disculpe, me han aconsejado que me ponga en contacto con usted. Leí su historia en el periódico y... Pase, la invitó Ruby amablemente. Hablemos mientras tomamos una taza de té. Mientras la mujer contaba su historia, también de traición, de fraude financiero, de miedo a quedarse sin nada, Ruby pensó en lo extraña que es la vida. A veces los momentos más oscuros son el principio de los cambios más brillantes. Por la noche, sentada en su sillón favorito y revisando los documentos para la apertura del centro, Ruby recibió un mensaje del señor Black. Victoria ha aceptado testificar contra Donovan. Parece que el imperio empieza a desmoronarse.
Ruby sonrió y se miró la muñeca, donde ahora llevaba una pulsera nueva, no un regalo de su marido, sino una propia, un símbolo de su independencia y su fuerza. De repente recordó el momento en que vio por primera vez sus pertenencias desperdigadas por la casa. Entonces le dijo a Victoria, «No deberías haber hecho eso». Y tenía razón, pero no de la forma que había pensado en un principio. Lo que parecía el fin de su mundo era el principio de uno nuevo, mejor, más fuerte, más real, un mundo en el que ya no era la sombra de nadie, sino que brillaba con luz propia. A la mañana siguiente, cuando Ruby abrió las puertas de su nuevo centro de asesoramiento, saludó al amanecer con una sonrisa. Tenía mucho trabajo por hacer, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, su camino, su nuevo comienzo, y sabía que este era solo el principio de su nueva historia. Ruby volvió a mirar el amanecer por la ventana. Había algo simbólico en ese amanecer, un nuevo día, un nuevo capítulo en su vida. Ya no se aferraba al pasado, sino que miraba hacia adelante con fe e inspiración. Antes pensaba que su vida ya estaba predeterminada, que su papel era estar al lado de los demás, pero ahora sabía que su poder era ser ella misma. Aquel día, el centro se llenó de sus primeros visitantes. Las mujeres que acudían en busca de consejo o apoyo escuchaban atentamente a Ruby, como si fuera la prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar un camino hacia la luz. Ella veía sus ojos tristes, pero también notaba las chispas de esperanza que poco a poco aparecían en sus miradas. Esto le dio fuerzas para continuar. Ruby se dio cuenta de que en este centro no solo se trataba de ayudar a los demás, sino también de encontrar la forma de restablecerse a sí misma. Su historia ya no era solo su drama personal, sino un ejemplo de cómo incluso las lecciones más dolorosas pueden servir para construir algo significativo y hermoso.